Aleluya, Shabbat Shalom a todos. Este es el Shabbat en el cual comenzamos Yom Teruah, la fiesta de los shofars, la fiesta de las trompetas, y nos lleva 10 días, llamados los 10 días terribles, que son los 10 días de arrepentimiento entre el hombre a Yahvé. Esta fiesta de los shofar es precedida por un mes entero de reconciliación entre hombre y hombre, o persona y persona. Aleluya. Y después 10 días importantes de búsqueda de Yahvé él mismo para poder retornar a él y a todos sus caminos. Hoy vamos a hablar sobre el poder del perdón, porque al final de estos 10 días que comienza esta noche con la fiesta de los shofars y todo el Shabbat siendo la fiesta de los shofars, también llamada Rosh Hashanah, el comienzo de un nuevo año hebreo para las cuestiones de asuntos civiles, pero siempre estaban relacionadas con la Biblia. Por lo tanto, vamos a cambiar año del año 5780 al año 5781. Y al final, cuando lleguemos al final de estos 10 días, entonces va a ser Yom HaKippurim, el día del perdón. Vamos a hablar del poder del perdón hoy, aleluya. Así es que vas a entender que es más, el poder del perdón es más alto, más grande que cualquier bomba atómica, que cualquier dinamita. Voy a hablar ahora del perdón porque es realmente, diría, el mensaje de vida para mí, y te voy a explicar por qué y cómo esto está relacionado a mi último libro que escribí, que es El robo de identidad, que ha sido el libro que culmina más de 30 años de ministerio a las naciones. Este libro tiene aquí todo lo necesario para un cambio radical, una reeducación global para todas las naciones de la tierra, retornando a un Mesías judío llamado Yeshua, al evangelio que sale desde Sion a todas las naciones de la tierra 2000 años atrás, y al amor por el pueblo de Israel, a hacer restitución por los pecados cometidos por el cristianismo en el nombre de Jesucristo. Todo esto está en mi libro con datos históricos que nadie en ningún seminario bíblico, en ninguna escuela bíblica te quiere contar sobre esto. Uno de los misterios más escondidos, uno de los secretos más escondidos, y nadie lo ha sabido tratar a fondo. Yahvé me ha dado esa unción para tratarlo a fondo. Ya llevo 30 años en esto, y este libro, El robo de identidad, de por qué tenemos como un Cristo romano en vez de un Mesías judío, qué ha pasado, cuál es la historia, qué es lo que pasa, cómo podemos obtener avivamiento que se quede y que no deje que la gloria pueda llenar su casa, pueda llenar su templo para la salvación de multitudes. Todo esto está en este libro, la culminación de mis 30 años de ministerio. Obténlo, porque con él se te va a abrir también una plataforma gratuita de estudios bíblicos, pero gratuita, de acuerdo y basada en el libro. O sea que te estoy regalando una escuela bíblica completamente gratuita para aquellos que obtienen este libro. Así que bueno, amados, no te olvides el robo de identidad, y mientras tú te vas ahora a compartir para todos tus amigos, para que vengan también a escuchar sobre el perdón, voy a cantar una canción sobre avivamiento, porque el perdón abre la puerta de los avivamientos. Yo vi a Yahvé en el trono de su gloria, y su manto cubrió todo el templo. Yo vi a Yahvé en la nube de su gloria, y su presencia sacudió todas las puertas. Clamamos santo, santo, santo. Clamamos santo, santo es Yahvé. Clamamos santo, santo, santo. Clamamos santo es el Yah de Israel. Nikra Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nikra Kadosh, Kadosh hu Yahvé.
Nikra Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nikra Kadosh, Hu Elohei Israel. Nikra Kadosh, Hu Elohei Israel. De Isaías 6, cuando Isaías ve a Yahvé exaltado en su trono, el borde de su manto donde está el tzitzit cubría todo el templo, aleluya, y la nube de gloria cubría y sacudía todas las puertas. Y entonces Isaías se despierta en Isaías capítulo 6 y dice, pero yo he visto al Altísimo ahora, cara a cara, ¿cómo voy a vivir? Porque yo soy un hombre que tiene labios inmundos. Y entonces, mira el poder del perdón, le dice Yahvé, aquí un ángel le trajo a Isaías un carbón encendido, lo pasó por sus labios y desde ese momento sus labios fueron santificados. Y entonces él dijo, heme aquí, envíame a mí. O sea que después que obtuvo ese perdón, después que obtuvo esa limpieza de labios, entonces él fue enviado a la casa de Israel. Y amados, yo te voy a decir que en este momento lo más importante de todo es el perdón. Es un poder que es más poderoso que la bomba atómica, más poderoso que la dinamita, es el perdón. Y es el último legado que nos deja Yeshua cuando está colgando en ese madero en Golgotá, en el Calvario, en Jerusalén, cuando está colgando desnudo, no medio desnudo, sino completamente desnudo, humillado, herido, quebrantado, con una corona de espinas, ensangrado, odiado, rechazado, casi irreconocible porque estaba tan herido, tan maltratado, tan latigado. Y mientras los romanos lo estaban clavando a la cruz, sí, los romanos, no los judíos, mientras los romanos lo estaban clavando a la cruz, y mientras el gentío que había sido contratado por el apóstata sacerdote Caifás, ese gentío judío que estaba contratado y gritó, crucifícalo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, habían miles y miles de sus discípulos que estaban absolutamente quebrantados por lo que le estaba pasando a su maestro. Todos esos discípulos que lo seguían eran judíos. Y mientras Yeshua estaba colgando de esa cruz, y mientras los romanos se burlaban de él, repartían sus vestidos, no le daban ningún tipo de respeto, incluso en esa condición tan mala donde estaba, él dice esto en Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Y Yeshua decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. O sea que al mismo tiempo que él estaba extendiendo, bueno, ya tenía los brazos extendidos y clavados. Y ahí estaban los romanos que lo habían clavado, mientras él estaba decretando el perdón para con sus vidas y para con las vidas de todos aquellos que lo han odiado y que lo han rechazado, diciendo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. En vez de que estuvieran en ese momento, como que te digo, atónitos o respetuosos, esos soldados romanos todavía totalmente burlándose de él, se repartían sus vestidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero qué tremendo poder de perdón. Y de hecho ese poder de perdón fue la prueba final para que Yeshua pueda ser calificado como el Mesías, como el Salvador de todo el mundo. La prueba final fue el perdón. Imagínate que en esa condición, herido, maltratado, humillado, si él hubiera decidido, en vez de perdonar, decir, Padre, júzgalos, mátalos,
castígalos en vez de perdonar. ¿Te imaginas tú dónde estaría toda la humanidad en este momento? Fue por esas últimas palabras del Maestro, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que Él dejó su legado, que Él pasó la prueba final que lo calificó para ser el Salvador del mundo. Si Él no hubiera perdonado, Él no hubiera podido salvar al mundo. Al igual que Él, cada uno de nosotros vamos a pasar por la prueba del perdón. Cada uno de nosotros. Y hay muchos que desgraciadamente se caen en esa prueba. Por lo tanto, yo te voy a contar mi historia hoy con el perdón, para que tú puedas entender de que no hay absolutamente ningún pecado imperdonable que tú no puedas perdonar. No quiere decir que los sancionas, no quiere decir que estás de acuerdo con ellos, ni con los crímenes cometidos. Y no quiere decir que tú lo niegas como si no hubiera sucedido. Quiere decir que desde un lugar en el cual estás completamente despierto a comprender y captar la magnitud de los pecados cometidos contra ti, de ese lugar es donde tú puedes realmente desatar un perdón verdadero. Y no solamente el perdón, sino desatarlos a todos de tu juicio. Y desde ese momento tú ya no eres el juez o la jueza de aquellos que te han dañado. Tremendo, muy tremendo. O soy el juez y la jueza que trae el castigo, o soy la perdonadora que trae la salvación, la sanidad, la liberación y la redención. Ahora, yo te voy a decir que he tenido discípulos, y una discípula que me recuerdo muy bien de ella, que vino a mí y me dice un día, no entiendo, arzobispo, ¿por qué usted me ha perdonado tanto? Porque ella, bueno, se cayó unas cuantas veces, traicionó otras cuantas, y cada vez que ella volvía arrepentida yo la perdonaba y de nuevo la perdonaba y de nuevo la perdonaba y de nuevo le ponía confianza y la perdonaba. Y dijo, no entiendo cómo tú puedes perdonar tanto. Y cuando ella me hizo esa pregunta, yo la verdad no sentí que yo estaba perdonando tanto. Te voy a explicar el por qué. Porque yo he sido perdonada tanto que mi obligación es el perdonar tanto. Y ahora te voy a mostrar hasta qué profundidad me ha llamado el Padre a caminar en ese perdón, que si no fuera que yo he caminado por ese perdón, no hubiera podido escribir este libro, El robo de identidad, que restaura completamente la identidad robada del Mesías Yeshua. No hubiera podido de ninguna manera escribir este libro. Este libro es escrito de un lugar del perdón, en el cual reconoce los pecados cometidos y expone a la luz históricamente todos los hechos del odio en el cristianismo en contra del pueblo judío, el robo de identidad donde se le cambió a Yeshua su nombre por un nombre griego, Jesucristo, donde se cambiaron sus fiestas señaladas por fiestas paganas, en donde antisemitismo ha reinado supremo como si fuera santo. Odio a todos los judíos ha sido el orden del día en casi todas las denominaciones cristianas que le tienen terror incluso a esa palabra judío. Este mismo libro no hubiera podido ser escrito a no ser que yo hubiera estado en el lugar de ese perdón. Y te voy a llevar a través de mi jornada, de mi trayectoria con este perdón y del poder de ese perdón que me ha propulsado a predicar al Evangelio en Sion y Teshuvah, arrepentimiento y retorno en más de 50 naciones y cientos de ciudades, quizás miles, en el mundo en mis últimos 30 años y ahora por el internet a muchas más naciones en las cuales yo ni siquiera he estado antes, pero mis libros sí. Por lo tanto, amados, este libro, El robo de identidad, es para mí la culminación de 30 años de ministerio, de caminar en el perdón absoluto,
para con las naciones y para con los cristianos que en su nombre de Jesucristo nos han matado, nos han humillado, nos han maltratado, nos han expulsado en España a través de la Inquisición católica y en todos los diferentes países latinoamericanos, como en México, como en Perú, como en Ecuador, como en Chile, también autos de fe de la Inquisición. Y yo soy judía española, judía sefardita, mis ancestros sufrieron terriblemente a manos de los cristianos. Pero no solamente los católicos, también los protestantes, porque Martín Lutero escribió un libro que se llama sobre los judíos y sus mentiras, y en ese libro él de hecho escribe la solución final que finalmente Hitler utiliza para exterminar a 6 millones de judíos, y él quería exterminarnos a todos. Y en el campo de muerte de Auschwitz, allá en ese campo de muerte, allí están las semillas de más o menos 1,5 millones de judíos. Es allí, en ese lugar, en donde comprendí la magnitud del poder de ese perdón. Y te lo voy a contar hoy. O sea, te voy a llevar a través de mi jornada todo esto en este libro. Aleluya. Porque en este libro todo sale a la luz para que el perdón pueda correr y para que las maldiciones se puedan quebrar y para que muchos se puedan salvar hacia un Mesías judío y no un Cristo romano. Así que obtén este libro y conjuntamente con él una plataforma completamente gratuita de estudios que tú vas a poder estudiar y no vas a pagar absolutamente nada, solamente vas a donar para obtener este libro. No te esperes y pásaselos a todos los que tú conozcas, porque este libro tiene el poder como esa piedra lisa que destruyó al Goliat, que venía en contra del pueblo de Israel, ese gigante, y que le dio en la frente con ella. Esta es una piedra lisa para destruir al Goliat, ese monstruo que ha tenido a la iglesia atada, y por lo tanto los avivamientos nunca se quedan, pero vienen y se van, vienen y se van. Ahora necesitamos un avivamiento, el despertamiento y avivamiento del tercer día, que no se queden y se van, sino que se queden y se queden, que seamos y vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Para eso necesitas toda la información que está en este libro, para restaurar el fundamento sobre el cual la gloria de Yahvé pueda reposarse por eternidad. Aleluya, amén. Así que no te olvides de pasar el link a muchos, no muchos, a todos los que tú conozcas, judíos, cristianos, los que sean musulmanes, ateos, a todos pásaselos el link, porque sí te lleva a través de una jornada importantísima, histórica y profética. Y ahora a mí, te estoy diciendo sobre mi persona. Y yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí primeramente en Toledo. En Toledo, que era como la segunda Jerusalén. Toledo era un lugar en donde estaba una población judía en gran cantidad. Toledo estaba lleno de sinagogas, había muchas sinagogas en Toledo hasta los años 1440, 50, donde empiezan a cambiar todas las sinagogas y transformarse en iglesias católicas, porque la Inquisición ya estaba comenzando. De hecho, ya 100 años antes de la expulsión de España, en 1492, entonces los judíos son expulsados de España, mi familia también entre ellos, expulsados de España. Y entonces de ese momento ya no se pueden encontrar judíos en Toledo, ni en España, ni tampoco sinagogas. Yahvé me llevó a Toledo en los 90, yo creo que estábamos hablando del año 93 cuando yo fui a Toledo, o 92, 93, por ahí estaba, 93 yo creo, y llegó a Toledo con mi esposo y me comuniqué con otro rabino mesiánico que estaba en Toledo en ese momento. Y el Espíritu Santo me dijo que yo vaya a la sinagoga mayor de Toledo. Pero yo le digo, pero Ruach, si tú sabes que no hay sinagogas en Toledo. Me dijo, no, yo te voy a guiar tus pasos. Y yo le dije, ¿qué? Heme aquí, guía mis pasos. Y mi esposo a un lado, el rabino mesiánico al otro, y yo empiezo a caminar y ellos me estaban siguiendo. Y llegamos a una iglesia llamada Iglesia de Santa María la Blanca. Era un lugar ya turístico en donde había que pagar boleto para entrar, pero una iglesia muy importante durante el tiempo de la Inquisición, la iglesia muy conocida llamada Santa María la Blanca. Yo no la conocía. Pagué etiquete, todos pagamos, yo me acuerdo que eran como 7 euros o algo así, no me acuerdo, pero era algo así como 7, y todos entramos
a esa iglesia y entre que yo entro a la iglesia y me la quedo mirando, están los iconos con todos los santos, están todos los emblemas católicos, y de repente sobre el piso, en el altar, yo veo allí un piso que está, que tiene como estrellas de David de tipo roseta, que son las estrellas de David o el Maguen David sefardita, demostrando que esta iglesia había sido una sinagoga en su pasado, y el Espíritu Santo me dice, esta era la sinagoga mayor de Toledo. Hoy en día ya es reconocido eso, pero yo lo recibí por revelación, en ese tiempo nadie lo sabía, ahora ya esto es de conocimiento público, que era la sinagoga mayor de Toledo. Me caí sobre ese piso con los Maguen David, con las estrellas de David, y empiezo a orar, a hacer arrepentimiento por mi pueblo, y también de repente cae sobre mí un duelo como de 500 años en el cual yo me pongo a llorar, a gritar, a moco tendido, como decimos en buen español, ¿verdad? Lloro y lloro y lloro, pero no sé cuántas horas pasaron. Se me apagaron las luces de la iglesia porque estaban a punto de cerrar, entonces tuve que levantarme de ese llanto. Cuando le pregunto a Yahvé por qué estoy llorando tanto, por qué este duelo tan pesado, me dice, ¿por qué estás haciendo duelo por tus ancestros que fueron matados aquí? Bueno, salgo de la iglesia y a la entrada había una señora que era una monja que estaba a cargo del lugar. Ella estaba vestida con ropajes civiles, pero tenía un rostro muy severo, y me quedó mirando y me dice a mí, señora, la gente se estaba preguntando qué estaba haciendo usted allí. Y yo me la quedé mirando y le dije, señora, le dije, tu pueblo ha matado a mi pueblo, yo soy judía sefardita, judía israelita, y tu pueblo ha humillado, ha despojado, ha matado a mi pueblo y nos has expulsado de España. Nos has dañado y nos has herido muchísimo. Tu pueblo nos ha herido muchísimo, pero como yo, siendo judía, he tenido la revelación del Mesías Yeshua, que es un Mesías judío al cual ustedes llaman Jesucristo, y Él me ha perdonado a mí de tanto, por lo tanto yo te perdono a ti y a tu pueblo, y te libero a ti y a tu pueblo de todo mi juicio como judía. En el momento en que yo le dije esto, esta mujer atónita, que estaba severa, con una mirada muy severa, de repente se ablanda y empiezan a correrle las lágrimas. Y cuando yo la veo ablandada y sus lágrimas corren, yo abrí mis brazos y ella abrió sus brazos y nos abrazamos y lloramos la una sobre el hombro de la otra. Ese fue uno de los momentos más gloriosos de mi vida. Y me imagino que habrá sido uno de los momentos más gloriosos de la vida de esta monja católica. Porque, amada, el perdón tiene más poder que la dinamita, tiene más poder que la bomba atómica, tiene más poder que la bomba de hidrógeno, pero te voy a decir lo que el perdón no es. El perdón no es un acto superficial en el cual nosotros ponemos los pecados cometidos debajo de la alfombra. No, por lo tanto, yo escribí este libro, El robo de identidad, porque no voy a poner los pecados cometidos por una iglesia apóstata debajo de la alfombra. No voy a poner todavía esas doctrinas que tienen pervertida y tienen malograda dentro de sus mentes a muchísimos de los cristianos, a muchas denominaciones y a muchas iglesias, sino a todas. No la voy a poner debajo de la alfombra. El perdón no se trata de negar los crímenes cometidos. El perdón se trata de sacarlos a la luz, mencionarlos como crímenes y como pecados, y desde ese lugar de reconocer la magnitud de nuestro dolor, de ese lugar nosotros podemos decidir perdonar y desatar de nuestro juicio incluso a aquellos que han sido como si fueran
nuestros ejecutores, aquellos que nos han abusado, aquellos que nos han odiado, aquellos que nos han rechazado, aquellos que nos han malentendido. Primeramente tenemos que reconocer cuáles fueron los pecados cometidos y de ese lugar podemos perdonar. Mucha gente piensa que puede perdonar de un lugar superficial sin reconocer el dolor. Eso es totalmente imposible. Por lo tanto, aquí yo estoy para enseñarte hoy cómo poder perdonar de verdad. Para poder perdonar de verdad, primeramente tienes que totalmente abrazar el hecho de que has sido herido o que has sido herida. Yo abracé el hecho que mi pueblo y mi familia hemos sido sumamente maltratados por la iglesia cristiana. Y al abrazarlo de ese lugar, pude entonces desatar el perdón sobre esa monja y sobre todo su pueblo católico español. Pero no es la única vez que lo he hecho. Yo me recuerdo todavía cuando yo llevando muchos grupos a Auschwitz, entre ellos la mayor parte de grupos cristianos, en donde yo los guiaba dentro de los campos de muerte de Auschwitz y de Birkenau. Y entre ellos habían cristianos alemanes también, en donde yo les enseñaba sobre las teologías y sobre Martín Lutero y todas las teologías que vienen desde Constantino para adelante, que son las teologías de reemplazo, que yo lo llamo un monstruo de 5 cabezas. Y yo entonces les enseñaba, les daba seminario de cómo esas doctrinas, cómo esas teologías trajeron a esa exterminación de mi pueblo en el nombre de Jesucristo. Y después los llevaba a caminar en Auschwitz conmigo, porque lo que pasa es que es importante que aquellos que han cometido los crímenes también se les abran los ojos la magnitud de su crimen, porque la verdad es que nadie se puede arrepentir a no ser que sepan la magnitud de su crimen. Yo no me hubiera podido arrepentir y salvar a no ser que unos minutos antes que Yeshua viene a redimir mi vida y a realmente revelarse a mí desde el mar de Galilea, desde el Kineret hacia Jerusalén, yo ya había comprendido que yo había quebrado los mandamientos de Yahvé y que merecía la muerte. Ya había entendido la magnitud de mi crimen. Y porque yo ya había comprendido la magnitud de mi crimen, me pude arrepentir de verdad y darle toda mi vida a Yeshua sin reservaciones, porque no había ahí el orgullo que me puede prevenir. Yo ya estaba humillada, ya estaba quebrantada, ya había entendido la magnitud de mi crimen. Claro, habían crímenes que fueron cometidos en contra de mi persona, pero también hubieron crímenes que yo cometí en contra del Creador del universo. Y dice la palabra que no hay ninguno de nosotros que no haya cometido esos crímenes. Y yo los voy a llamar crímenes porque mucha gente está bien acostumbradita a la palabra pecado como si no fuera nada. Los voy a llamar crímenes. Cuando nosotros quebramos los mandamientos de Yahvé, cuando nosotros nos rebelamos a su voluntad, cuando estamos en incredulidad, todo eso son crímenes. Esos no son simples pecados. Son crímenes que de hecho, imagínate que un crimen de ese tipo fue en el jardín del Edén cuando su esposa Adán y el hombre Adán, la mujer Adán y el hombre Adán comieron del fruto prohibido y quebraron su mandamiento dietario, que mucha gente dice, bueno, los mandamientos dietarios no son tan importantes. Bueno, por un mandamiento dietario, por ese crimen, toda la humanidad cayó en la maldición. Qué interesante. O sea que lo voy a llamar crímenes, amados. Entonces yo ya sabía que yo era una criminal. Mucha gente piensa que los criminales son aquellos que están en las prisiones, pero todos nosotros estamos en alguna prisión. Éramos esclavos de un pecado u otro. Todos esos son crímenes en contra del Altísimo que nos ha creado. Y también a la vez muchos han perpetuado crímenes en contra de nosotros. Si sean nuestros padres, si sean nuestros hermanos, si sean nuestros maestros, si sean las autoridades, si sea quien sea. Pero hay muchos que nuestros esposos o esposas que han hecho crímenes, han perpetuado crímenes en contra de nuestra persona, porque esos son crímenes, no solamente pecados. Prefiero no llamarlo pecado, sí son crímenes. Te voy a explicar por qué lo estoy llamando crímenes, porque el perdón no puede venir de ningún otro lugar, sino de un lugar de reconocer los crímenes cometidos en contra nuestro y también los crímenes que nosotros hemos cometido en contra de Yahvé y en contra de
de la gente, entonces ya el perdón no va a ser superficial, sino va a tener el poder más grande que dinamita, que bomba atómica o que bomba de hidrógeno. ¿Por qué te voy a decir por qué lo puedo llamar un crimen? Tú sabes que yo fui entrenadora de armas en el ejército israelí, en la Fuerza de Defensa israelí. Y yo entrené a todos en armas, y sea militares de muy alto rango hasta los muy bajo rango. A todos les enseñaba cómo utilizar sus armas, cómo limpiarlas, cómo disparar bien. Y hasta ahora yo practico también y sé cómo hacerlo. Y yo te puedo decir que en hebreo la palabra pecado es het. Y het también significa el no poder disparar a la meta. O sea, het significa el perder la meta o el no darle a la meta. Ahora, ¿qué pasa cuando uno dispara a una meta, pero en vez de eso se desvía de la meta? O sea, que el het o el pecado es un desvío de la meta. Si tú te desvías de la meta, puedes terminar matando a alguien en vez de darle al blanco que tú les tenías que dar. Vas a terminar dañando a alguien. Por lo tanto, digo que son crímenes cometidos. Cuando nos desviamos de la meta de Yahvé para nuestra vida, terminamos cometiendo crímenes en contra de personas y también gente termina cometiendo crímenes en contra nuestro. Por lo tanto, Yeshua y Yahvé dice claramente que no hay nadie que haga el bien. No hay nadie que esté en completa rectitud con él. Todos necesitan arrepentirse y entender que todos nos hemos desviado de la meta y todos hemos sido criminales de esa forma. Así que ahora vamos a entender la plenitud, porque muchos han aceptado a un Cristo superficialmente, no han conocido a un Mesías Yeshua y han aceptado a una religión y nunca se han arrepentido a la profundidad, realmente reconociendo que ellos son criminales, que todos hemos sido criminales. Todos nos hemos desviado de la meta y todos necesitamos el perdón, y a la vez, porque podemos obtener ese perdón, también entonces podemos dar ese perdón a otros criminales y a otros desviantes de la meta también. Por eso Yeshua pudo extender su mano y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te voy a llevar a otra anécdota. Yo estaba en Auschwitz, como te digo, llevando a un tour, me quedé ahí contándote en el medio, que yo me llevé muchos tours a Auschwitz, les explicaba sobre la teología del reemplazo, les explicaba sobre el robo de identidad del Mesías, muchos de ellos llegaban al arrepentimiento, y una de esas personas era una alemana nazi. Bueno, ella no era nazi, pero sus padres eran nazis. Ella había nacido en una familia nazi. Cuando ella era niña, su padre era un nazi activo. Y esta señora viene conmigo en los 90 a los campos de muerte. Bueno, perdona, yo estaba al principio de los 2000. O sea que más o menos 20 años atrás. Llega conmigo a Auschwitz. Y ahí al borde del crematorio, en donde fueron gaseados, exterminados y cremados, hechos cenizas, 1,5 millones de mi pueblo judío, inclusive de mi propia familia de sangre, e inclusive de la propia familia de sangre del rabino Baruch Birman. Hay más de 50 páginas de Birman allí en Auschwitz. Ahí al borde de ese crematorio, ella me pidió perdón. Como judía. Me dice: mis padres fueron nazis y yo también fui criada con un odio al pueblo judío. Y yo me la quedé mirando, y ella ya había entendido, porque estamos en Auschwitz, los pecados y los crímenes cometidos por los alemanes nazis en contra de los judíos, y muchos de los polacos también. Y me quedó mirando. Me dice: ¿me podrías perdonar? ¿Podrías encontrar en tu corazón el poder perdonarme a mí? A pesar de que mi padre era un nazi activo. Yo me la quedé mirando, porque este perdón no puede ser superficial. Tiene que ser un perdón verdadero. Tiene que ser un perdón a base de tener todos los crímenes a la luz. Y yo le dije: mira,
Tu pueblo realmente que nos ha herido muchísimo, nos ha matado, nos ha despojado, nos ha humillado. Aquí están las cenizas de mi pueblo. Esto nos ha causado sufrimiento incluso generacional. Pero porque Yeshua, el Mesías judío, al cual ustedes estaban matando en cada judío que mataban, porque Él me perdonó tanto a mí mis propios crímenes, que quizás no eran como los de tu padre, pero yo sí quebré los mandamientos de Yahvé. Sí, estaba entonces inmunda en mis pecados, en mis crímenes, inmoralidad, adulterio y todos los demás. Entonces, porque yo fui perdonada tanto hoy, como judía, yo extiendo mi perdón hacia ti y te libero de todo mi juicio en el nombre de Yeshua. Quebré toda maldición que cayó sobre su vida. Y esa mujer cayó de rodillas quebrantada y se sanó de un montón de enfermedades y especialmente unas enfermedades mentales, emocionales, espirituales. Y allí al borde de los crematorios esa mujer completamente perdonada, completamente lavada con la sangre de Yeshua, empieza a danzar en adoración al Rey de los judíos. ¡Qué tremendo! Allí mismo, en ese lugar, más tarde, Yahvé me lleva con un grupo de mi equipo de intercesores a los campos de las cenizas. Ahora te voy a explicar de que en Birkenau, que es Auschwitz II, que era solamente un campo de muerte, hay un campo que se llama el campo de las cenizas. Y ese campo, amados, no puedes ver ni una ceniza porque está cubierto, ese campo está cubierto con pastito, con césped, porque las cenizas son un abono estupendo para el pasto y para las plantas. Yo me recuerdo la primera vez que lo vi, el campo de la ceniza, y había césped, y había pasto verdecito y flores silvestres, me dio rabia, me dio coraje. Y yo dije, no, que nadie pise ese pasto, que nadie se le ocurra cortar una flor silvestre, porque debajo de ese pasto y debajo de esas flores silvestres están las cenizas de 1,5 millones de mi pueblo y de mi propia familia, que no se le ocurra a nadie pisar ese pasto. Es como un gran cementerio, pero no lo puedes notar porque está cubierto de pasto verde. En medio de ese campo hay un árbol, un solo árbol. Yo le pedí a todo mi equipo de que nos vamos a tomar una hora de retiro, una hora de oración, que vamos a escuchar lo que tiene el Padre a hablarnos. Y le dije a cada uno de ellos que encontraran un rincón, no sobre el campo, pero alrededor del campo de las cenizas. Pero a mí el Espíritu Santo me dijo que me vaya pisando ese pasto y llegue al árbol que está en el medio, que allí Él me quería hablar. Y yo me voy casi de puntillas, caminando por ese pasto, sabiendo que debajo de mis pies están las cenizas de 1,5 millones de mi pueblo y de mi propia familia también. Y me voy de puntillas y llego al árbol y digo, heme aquí, Yahvé, aquí escucha a tu sierva. Y me dice, no, me dice, quiero que te recuestes sobre este pasto. Le digo, no, yo no puedo recostarme sobre las cenizas de mi pueblo. ¿Cómo quiero? No, me dijo, yo quiero que tú te recuestes y te reposes sobre las cenizas de tu pueblo. Digo, yo no me puedo reposar. ¿Cómo me puedo yo reposar sobre las cenizas de mi pueblo? Pero tú sabes que con Yahvé no hay quien argumente. Por lo tanto le obedecí. Pero no pude hacerlo hasta que me saqué mi ponchito ecuatoriano y lo puse sobre el césped para que sea como una frazada entre mi persona y el pasto, y debajito estaban las cenizas. Y ahí me recosté y Yahvé me dijo a reposarte. Ahí va a ser tu lugar de shalom, de Shabbat, de reposo. Y ahí me estaba reposando yo por fe,
imaginándome debajo de mí 1,5 millones de las cenizas de mi pueblo, la sangre de mi pueblo que clama, como clamaba la sangre de Caín por venganza, por justicia, por todos los crímenes cometidos en contra del pueblo judío. Y ahí yo estaba acostada, recostada y reposándome, cuando Yahvé me habla y me dice: aquí, en este lugar, este es tu púlpito, este es tu altar, de este lugar tú predicas, tú eres la voz de estas cenizas. ¡Wow! Amados, siendo la voz de estas cenizas, yo podría decir: Padre, castiga a todas las naciones, pon en juicio a todos los cristianos que tienen antisemitismo, pon en juicio a todos esos que tienen todavía las teologías de reemplazo, antisemitismo, todos los que han maltratado, humillado, burlado, desrespetado, tomado a la ligera al pueblo judío. Pero en ese lugar, en Auschwitz, cuando él me dijo: tú eres la voz de estas cenizas, yo sabiendo que la voz de estas cenizas y de esta sangre está clamando venganza y juicio sobre todas las naciones que estuvieron en silencio y que se mantuvieron en silencio, negando todo el sufrimiento que le estaba pasando al pueblo de Israel ahí. No se levantó ninguna nación a ayudar a Israel. Nadie. Israel fue exterminado en la presencia de todas las naciones, porque todos sabían lo que estaba pasando. Había mapas, habían libros enteros escritos sobre dónde estaban los campos de muerte, habían salido noticias, se habían escapado algunos de los prisioneros que llegaban de los campos de muerte y los campos de concentración, y hablaron en Estados Unidos, y hablaron en Suiza, y hablaron en todas partes sobre lo que estaba pasando, pero el mundo hizo oídos sordos, hizo ojos ciegos, y nunca se levantó para ayudar al pueblo judío. Y después muchos otros crímenes cometidos, como te digo, aquí en este libro, El robo de identidad, vas a obtener toda la historia de esto. También muy importante, porque es una historia que no es enseñada en los seminarios bíblicos ni en ninguna escuela bíblica, pero aquí está la historia sacada a la luz finalmente, después de tantos años de crímenes cometidos. Aquí está la historia, pero está la historia con esperanza, porque aquí yo te llevo a la esperanza de gloria. Aleluya. Entonces allí yo dije: Padre, siendo la voz de estas cenizas, yo voy a clamar también por venganza, pero yo voy a clamar por venganza santa. Y esta es la venganza santa que yo quiero en nombre de estas cenizas, que su muerte no haya sido en vano. Y por lo tanto, Padre, yo clamo que toda gota de sangre judía se transforme en un alma para tu reino. Cada gota, cada pedazo de ceniza de sangre judía se transforme en un alma para tu reino. Amado, desde ese lugar de Auschwitz, yo he corrido a todas las naciones de la tierra, a más de 50 naciones y a cientos de ciudades, llamando al arrepentimiento por la teología de reemplazo, llamando al arrepentimiento por antisemitismo y odio al pueblo judío y todo lo judío, e incluso al Mesías en su personalidad judía, e incluso a su nombre, Yeshua. Y he llamado a la Teshuvah, al arrepentimiento, al retorno, a más de 50 naciones y a cientos de países, y ahora muchos más a través del internet, porque lo hago del lugar del perdón. Quiere decir que si yo no hubiera perdonado y desatado de mi juicio a todos los cristianos pasados y presentes, no hubiera podido de ninguna manera declarar y decretar como la voz de estas cenizas en Auschwitz: venganza santa. Padre, dame por cada gota de sangre judía un alma salvada, sanada, liberada, redimida, transformada para tu reino. Aleluya. Eso es lo que me ha guiado durante todos mis años de ministerio, y por lo tanto te digo que el robo de la identidad es la culminación de mis 30 años de ministerio. Por eso yo digo que toda persona en el mundo tiene que leer tu libro. Yo lo veo hasta como obligación, te voy a decir la verdad, porque te voy a decir que este mensaje es el mensaje de este tiempo final que va a desatar
todo el arrepentimiento, pero a lo profundo, porque no está a base de poner los pecados cometidos debajo de la alfombra, sino sacarlos a la luz para obtener el perdón, para que el juicio se quiebre, para que podamos entrar en un avivamiento, un despertamiento, un avivamiento y podamos ser llenos de la gloria de Yahvé. Lo veo obligatorio que cada persona pueda leer este libro y pueda estudiar esta escuela que se abre con el libro. Claro, puedes leer solamente el libro y no entrar a la escuela. La escuela es un bono, es algo que te estoy dando como un premio, como algo especial, simplemente para que te vayas más a lo profundo. Pero este libro tiene que ser leído por todo el mundo para poder entrar a ese arrepentimiento verdadero, porque hasta que no entendamos a qué medida se tienen que arrepentir todos los cristianos del mundo de los crímenes cometidos en contra del pueblo judío y cómo hacer restitución para poder caminar en la gloria, no vamos a poder realmente caminar en la gloria ni entrar en ese avivamiento del tercer día, que es el avivamiento del tiempo final, antes que Yeshua retorne a Jerusalén a regir con vara de hierro a todas las naciones de la tierra. Antes que llegue la vara de hierro, Yahvé me ha utilizado como la voz de estas cenizas para desatar este libro, el robo de identidad, para que pueda haber perdón para multitudes de personas y naciones en la faz de la tierra, especialmente naciones que tienen origen cristiano. Aleluya. Así que, amado, yo te voy a decir algo, que el perdón es algo tan profundo, es algo tan poderoso, pero nunca puede ser dado cuando hay lo que se llama negación. Cuando negamos que los crímenes han sido cometidos, el perdón no es verdadero, es superficial y la raíz de amargura se va a quedar allí. Pero cuando los sacamos a la luz y los confesamos o también los exponemos a la luz, entonces podemos de ese lugar realmente perdonar. Así que si alguien a ti te ha abusado, si alguien a ti te ha engañado, si alguien a ti te ha robado, si alguien a ti te ha rechazado, si alguien a ti te ha odiado, si alguien a ti te ha desrespetado, recuérdate de todo lo que le ha pasado a mi pueblo, al pueblo judío, y a mi persona también, porque es toda mi familia, también por la Inquisición y también por el Holocausto nazi, la Shoah, y también porque muchas veces cuando yo predico este mensaje, hay mucha gente que también rechaza y que odia y que dice palabrotas y cosas feas porque yo soy mujer, porque yo soy arzobispo, porque yo soy judía, porque seré apóstol, porque soy profeta, porque soy israelí. Y ¿sabe lo que yo decido cada vez de nuevo? Extender mis brazos, igual que Yeshua, diciendo esto, lo que has hecho es horrible, es asqueroso, es inmundo, es criminal. Pero ¿sabes qué más? Yo te perdono y te desato de mi juicio. Te voy a explicar por qué, amados, porque si no perdonamos y no desatamos a aquellos que han cometido crímenes en contra de nosotros, de nuestro juicio, entonces esos crímenes al final nos van a terminar de matar a nosotros a través de la amargura, porque la amargura, la falta del perdón, causa más enfermedades físicas y mentales que cualquier otra cosa en el mundo. Es la amargura la que causa las enfermedades físicas y las enfermedades mentales a lo más profundo. Yo descubrí, por ejemplo, que en los hospitales psiquiatras, la mayor parte de la juventud que está allá, o incluso no solamente juventud, sino gente que ya no es tan joven, que está en hospitales psiquiatras, tienen amargura, odio y ofensa en contra de sus propios padres. Y hasta que ellos no perdonan y no desatan de su juicio, no pueden ser sanados de esos problemas mentales. Muchas de las depresiones que le sucede al pueblo vienen de ese lugar de falta de perdón y de amargura, porque en el momento en que tú decides no perdonar, te pones tú bajo el juicio de Yahvé mismo, porque Él nos dejó el legado a través de Yeshua, su último legado, que sigamos sus pasos, sigamos su camino. Él no negó que lo que estaba haciendo era horrible, porque estaba en extremo dolor, no podía, eso no estaba escondido bajo una alfombra, porque Él estaba crucificado en ese madero, en esa cruz, enfrente de todos, era público, todos podían ver los crímenes cometidos en contra de Él en ese momento, todo era público. De ese lugar público, de reconocer los crímenes cometidos, Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y nos dejó ese legado. Y en Mateo 6, versículo 14 al 15, Mateo 6, del versículo 14 al 15, Matthew 6,
Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. O sea, cuando nosotros no estamos dispuestos a actuar como Yeshua y a perdonar lo imperdonable, entonces nosotros nos vamos a poner bajo juicio. Quiere decir que somos demasiado arrogantes, somos demasiado orgullosos para perdonar a otro y pensamos que somos mejores. Cuando uno piensa que uno es mejor, ya está perdiendo completamente la gracia de Yahvé. Tenemos que entender que no hay ninguno de nosotros que llegó a Yeshua o que Yeshua llegó a nosotros para salvarnos a través de su sangre que entró como en Yom Kippur con esa sangre al lugar santísimo, siendo Él el sacrificio perfecto, su sangre siendo la sangre de Yom Kippurim, del día del perdón, de la redención. Y Él siendo también el sumo sacerdote, ninguno de nosotros nos hubiéramos podido salvar por esa sangre preciosa, por el poder de su santo nombre, a no ser que entendamos que todos necesitamos doctor, que todos estamos enfermos con crímenes y con pecados y con maldiciones y con todo tipo de actitudes horribles y por lo tanto todos nos pudimos salvar simplemente porque entendimos que nosotros hemos cometido crímenes en contra de Él y también en contra de otras personas. Hay mucha gente que se pone tan corajuda cuando alguien le quiebra sus promesas, pero tú has quebrado promesas a alguien. ¿Cuántas veces tú has dicho que tú harás algo y no lo haces? Y incluso muchos padres le dicen a los niños, ya nos vemos a las 4, pero nunca llegan porque están en el trabajo. Y el niño entonces se ofende y se aísla y se entristece porque el padre le quebró la promesa. Pero yo te voy a decir algo, amado. Todos nosotros hemos en algún momento u otro quebrado promesas. Todos nosotros hemos dañado a nuestro prójimo. Hay mucha gente que dice, no, yo nunca he dañado al prójimo. Yo ni siquiera mato a una mosca. Esos son los que han dañado más que nada porque seguramente que están ya completamente en la nueva era y en rebeldía en contra de Yeshua, el Mesías judío, al cual solamente a través de su sangre podemos obtener perdón de pecados y obtener al Espíritu Santo y obtener su poder y su gloria para poder extender perdón, salvación, sanidad y liberación a muchas otras gentes más. Cuando tú no estás en Yeshua, estás cometiendo el crimen más tremendo porque no estás entonces cumpliendo realmente su voluntad para tu vida, y su voluntad es que tú te transformes en un testigo, en una testiga de Él, para que muchos puedan conocerlo y ser salvos, sanos y libertados. Aleluya. Entonces, cuando no perdonamos, viene por dos razones. Una, por arrogancia, quiere decir que pensamos que somos mejores que las personas que han cometido el crimen en contra de nosotros. O viene simplemente por no entender el perdón a fondo y no entender de que el perdón no quiere decir sancionar, no quiere decir estar de acuerdo con los crímenes prometidos, quiere decir reconocer que han habido crímenes en contra de tu persona, pero después que están expuestos a la luz y que los has reconocido, entonces tienes el poder para perdonar y libertar de su juicio. Y la palabra nos dice que no dejemos que el sol caiga sobre nuestra ira. O sea, que no permitamos que ningún día pase sin que perdonemos a aquellos por los cuales nos hemos sentido ofendidos o incluso dañados, sumamente dañados. Solamente cuando perdonamos vamos a obtener el perdón de Yahvé para nosotros mismos, y solamente cuando perdonamos vamos a poder sanados de alma y ser sanados también de espíritu y sanados de cuerpo. Yo he vivido en ese mensaje perdonando lo imperdonable. ¿Cómo puedes tú decir que yo puedo perdonar incluso a descendientes de los nazis? Pero es posible porque reconozco que el pecado fue mucho. Pero desde ese lugar de reconocer que el pecado fue mucho y que no estoy de acuerdo con él y lo voy a exponer a la luz para que no suceda otra vez y para que el antisemitismo no siga obteniendo ese lugar de importancia en la iglesia y en todos los lugares de la tierra, en las naciones de la tierra, y haré restitución. Y tú también estás llamado a hacer restitución para que pueda ser de raíz desraizado el antisemitismo y esos crímenes horribles que son traídos por la teología de reemplazo. Pero de ese lugar
yo puedo perdonar y libertar de mi juicio hasta los alemanes, hasta los descendientes de los nazis, hasta a tus ancestros que vienen de España o de otros lugares que han cometido también crímenes en contra del pueblo judío. De ese lugar. Y hoy te llamo a ti a perdonar de ese lugar. Y te llamo a practicar el perdón de ese lugar. Del lugar en cual tú reconoces que has sido muy herido por alguien, pero desde ese lugar de reconocer, tú entonces haces algo magnánimo, algo más grande, algo que te transforma a la imagen y semejanza de Yeshua él mismo. Vas a extender tus manos y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No los sanciono, no acepto que esto está bien, pero yo los perdono y los libero de mi juicio. Y de la misma forma te pido que tú, como acto de restitución por todos los pecados cometidos en el nombre de Jesucristo y del cristianismo, por todo pecado de antisemitismo, como acto de restitución al pueblo judío, donde él dice, Génesis 12:3, yo bendeciré al que te bendiga y yo maldeciré al que te maldiga, que significa yo maldeciré o decretaré un decreto de aniquilación completa a aquel que te trata a la ligera, que te toma a la liviana. Imagínate que te mata. Eso ya es lo último, o que te expulsa, o que te despoja, o que te roba, o que se burla de ti. Él dice que él bendecirá a los que bendice al pueblo judío y los que maldicen al pueblo de Israel, el pueblo judío serán maldecidos. Por lo tanto, este es un acto de restitución. Cuando tú adquieres este libro y también donas para que otros puedan adquirir este libro, estás haciendo un acto de restitución en el cual tú vas a ser sanado, tú vas a ser liberado, tú vas a ser glorificado y vas a ser también una vasija de fuego santo para que muchos más puedan también obtener esta información y puedan también perdonar y ser perdonados. Aleluya, aleluya. Vamos a orar. Di conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, hoy te pido perdón por toda ignorancia y por toda arrogancia sobre el poder del perdón. Hoy entiendo que el perdón es más poderoso que la bomba atómica, que la dinamita y que la bomba de hidrógeno. Padre, te doy gracias hoy que tú me has dado esta verdad que me libera. Y te pido perdón por toda raíz de amargura en mi vida. Desde este momento yo decido perdonar a aquellos que me han dañado. Yo sé que nadie ha sido dañado tanto como tú fuiste dañado en el madero, en el Calvario. Yo sé, Padre Celestial, que el pueblo judío ha sufrido mucho de mano de las naciones. Padre, yo tomo ejemplo hoy y decido también perdonar a aquellos que me han dañado a mí, que me han abusado, que me han engañado, que me han robado, que me han rechazado, que me han odiado. Padre, los perdono y ahora quiero que empieces a mirar y el Espíritu te va a recordar de quiénes son los que tú tienes que perdonar, incluso también a ti mismo, porque te has fallado a ti mismo también. Y muchos tienen que perdonar también a Yahvé, porque piensan que Yahvé causó esto y causó esto otro. Cuando dice la palabra que es el diablo que viene a robar, matar, a destruir, y Yeshua viene a darnos vida más en abundancia. Así es que di conmigo en el nombre de Yeshua. Ahora yo decido, yo absolutamente reconozco el daño, la herida, el abuso, el acoso, el rechazo, el robo, el engaño, la decepción que yo he sufrido de manos de aquellos en los cuales yo confié, de manos de aquellos que me han tratado mal. Lo reconozco que esto ha sido muy doloroso. Di conmigo, lo reconozco, esto ha sido muy doloroso. Y ahora empieza a hablarle a esas personas y dile a esas personas ahora en el Espíritu, tal como estás tú. Y dile a quien sea, Pedro, Juan, quien sea, padre, madre, a los pastores, quien sea, a ti misma. Di, yo reconozco que lo que tú me hiciste me dañó mucho.
Me dolió muchísimo. Me ha dañado, me ha causado un dolor interno por mucho tiempo. Reconozco que esto ha causado angustia en mi vida. Lo que tú hiciste, dile a cualquier persona, y tú nómbrala por nombre. Yo dije Pedro, Juan, pero quien sea, quien sea. No está diciendo Pedro, Juan como ejemplo nomás. Padre, madre como ejemplo, quien sea. Pero yo decido entonces, a base de que tú sabes el dolor que me has causado, decido perdonarte y liberarte de mi juicio. Y ahora menciónalos por nombre. Tal y tal, yo te perdono y te libero de mi juicio. Tal y tal, yo te perdono y te libero de mi juicio. Tal y tal, yo te perdono y te libero de mi juicio. Tal y tal, yo te perdono y te libero de mi juicio. Tal y tal, yo te perdono y te libero de mi juicio. Empieza, tal y tal, yo te perdono, te libero de mi juicio. Tal y tal, yo te perdono, te libero de mi juicio. Así, tal y tal, quien sea, a ti mismo, a Yahvé, a quien sea, te perdono, te libero de mi juicio. Si ya lo hiciste. En el nombre de Jesús, yo voy a quebrar maldiciones sobre tu persona que han caído a través de la falta de perdón y la amargura. Y desde ahora en adelante, no dejes que el sol caiga sobre tu ira. Perdona inmediatamente. Reconoce el dolor que has tenido, pero perdona inmediatamente. No sanciones, no estás de acuerdo con los crímenes cometidos. No, Yahvé es un Dios de justicia, pero sí vas a perdonar, aleluya, y libertar de tu juicio. Entonces te vas a sanar milagrosamente, físicamente, te vas a sanar espiritualmente, te vas a sanar también mentalmente. Depresiones se van a ir, muchos problemas a las rodillas se van a sanar, va a haber cantidades de sanidades a medida que yo quebre estas maldiciones. Pero antes que lo haga, quiero que tú también le pidas perdón al Padre por todos los pecados y los crímenes cometidos en contra del pueblo de Israel, para que puedas obtener también ese perdón para ti y para tus generaciones. Di conmigo, Padre Celestial, te pido perdón en este momento por todos los pecados que yo he cometido y también mis familias o mis denominaciones cristianas han cometido en contra de tu pueblo judío. Por toda burla, te pido perdón por toda burla en el nombre de Yeshua. Te pido perdón, Padre Celestial, por toda acción que mis ancestros cometieron en contra del pueblo de Israel, en contra del pueblo judío. Por todo chiste, por toda burla, por todo odio, por todo rechazo. En el nombre de Yeshua. Y ahora te pido, Yeshua, que me perdones. Y te pido, Mesías judío, que vengas a mi vida, me salves, me sanes y me liberes como Mesías judío. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Voy a tocar ese shofar y voy a quebrar todas esas maldiciones. Padre, ahora quebro toda maldición de amargura, de falta de perdón y también toda maldición que ha caído a través del antisemitismo y a través de la teología de reemplazo en el cristianismo. Todos los crímenes cometidos en contra del pueblo judío, que esté incluso en las líneas sanguíneas de aquellos que me están escuchando en este momento, si vienen de España o de México o del Ecuador o de Chile o de Perú o de Noruega, donde sea que sea. Padre, en este momento quiebro todas esas maldiciones y como judía desato el perdón y los libero de mi juicio. Y en el nombre de Yeshua, al desatar ese perdón y al quebrar esas maldiciones, desato toda la sanidad espiritual, física y mental para todas las vidas de aquellos que hoy se han arrepentido y han obtenido el perdón porque han también perdonado a aquellos que los han dañado a ellos. En el nombre de Yeshua, desátese tu poder. En el nombre de Yeshua. Chag Sameach.
Yom Teruah Sameach. Fiesta de los shofar bendecidos a todos ustedes. Entramos en el año 5781 con un corazón limpio, sin amarguras y con perdón. Aleluya. Y vamos a poder estar sanos y santos y completos y bendecidos, animados, alegres y llenos de su poder y de su gloria, porque nunca más dejaremos que el sol caiga sobre nuestras amarguras, sobre nuestras ofensas y nuestras iras. En el nombre de Yeshua HaMashiach, hoy nos ponemos en divino alineamiento con Yeshua, con su palabra y con su último legado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el nombre de Yeshua, Shabbat Shalom, Chag Sameach, felices fiestas de los shofars. Hasta la próxima. Amén.